Estamos en el sexto discurso de Jesús que Juan registró en su evangelio, en donde dijo que Él es la luz del mundo. Este discurso pues lo encontramos en el capítulo 8 del evangelio de Juan. Ya hemos avanzado del versículo 12 al versículo 30 y hoy pues continuaremos del versículo 31 en adelante. Oremos un momento. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta hora por permitirnos retomar el estudio de Juan, Señor, y te pedimos revelación, sabiduría y unción para gloria de tu santo nombre, Padre, y bendición de todos nuestros amados estudiantes. Gracias, Dios poderoso. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en los versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el Señor nos enseña otro principio de vida muy importante. Aunque creer en el Señor es esencial para ir al cielo, también es vital que después de haber creído, caminemos en la verdad durante toda la vida. Una experiencia con Dios no es suficiente. Necesitamos caminar en el camino de justicia. Es decir, como Cristo dijo acá, permanecer en su palabra por el resto de nuestra vida hasta llegar al cielo. Necesitamos conocer y seguir conociendo la verdad para ser libres de todas las ataduras que traemos de la vida pasada. Por eso necesitamos tener un amor profundo por la palabra de Dios. En el versículo 33 ellos responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, esta respuesta es muy triste, pero revela las falsas enseñanzas de los rabinos. Ellos le enseñaban al pueblo una falsa libertad. Les decían que con solo ser descendientes de Abraham ya tenían garantizada la entrada al cielo, lo cual es un error. Una de las cosas que les enseñaban eran que aunque pecaran, no tenían de qué preocuparse al morir, porque el buen padre Abraham los libraría del infierno y los llevaría al paraíso. La confianza de los judíos no estaba puesta en el Señor, sino en el hecho de que eran descendientes de Abraham. ¡Qué gran error! En los versículos 34 al 38, Jesús les responde con la sabiduría que le era característica. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vea, Jesús entonces les deja muy claro que aquellos que pecan permanentemente, no importando el linaje o la herencia que puedan tener, son esclavos del pecado e irán al infierno. Cuando el hombre se entrega al pecado, el pecado lo ata, lo controla y lo convierte en un esclavo. Y el esclavo, dijo Cristo, no queda en la casa para siempre. Solo el Hijo es el que queda.
Por lo tanto, hermanos, debemos ser libres del pecado, y lo que nos hace libres es la vida del Hijo creciendo en nosotros. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es muy importante que lo entendamos. Solamente la vida de Cristo en nosotros nos hace libres. Y si el Hijo en nosotros nos libertare, seremos verdaderamente libres. Luego Jesús pasa a decirles que aunque son descendientes de Abraham, según la carne, en lo espiritual son hijos de otro padre, el diablo, porque procuraban matarlo. Y procuraban matarlo porque no les hablaba acerca de su Padre Celestial, o porque les hablaba acerca de su Padre Celestial. Cristo compara a los dos padres. Su Padre, que es bueno y amoroso, y el padre de ellos, que representa todo lo que es malo y perverso, el enemigo. Y en el mundo hoy, la humanidad entera tiene esos dos padres. Unos tienen al diablo como padre y otros tenemos a Dios como nuestro Padre. Eso lo dejó claro el Señor Jesucristo en este sexto discurso que estamos estudiando. En los versículos 39 al 42, los judíos discuten con Jesús acerca de quién es su Padre. Miremos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, primero, ellos dicen que son hijos de Abraham. Jesús les refuta dicha declaración porque ellos lo querían matar, lo cual nunca haría el padre Abraham. Si fueran hijos de Abraham, no actuarían como lo estaban haciendo. Ahora, es de aclarar que Cristo está hablando espiritualmente. Ellos, aunque son hijos en la carne, genealógicamente de Abraham, no son hijos espirituales. Y realmente eso es lo que cuenta delante de Dios. Lo que cuenta delante de Dios es ser hijo espiritual de Abraham, no sanguíneamente ni genealógicamente. Después, ellos, desconociendo la realidad de la concepción y nacimiento de Cristo, lo insultan. Fíjese, lo tratan como un hijo de fornicación. Ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Ahora, esto porque ellos desconocían la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la información que se había corrido por todos estos años en Israel. Se decía que José había conocido a María antes del matrimonio, lo cual claramente no fue así. Y con esto, debemos dar crédito y honra a María, hermanos, la madre de Jesús, quien, ¿sabe una cosa? Había guardado el secreto del nacimiento virginal de su hijo por todos estos años. Ella no había dicho absolutamente nada. Remontándonos al principio del Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, verso 19, vea lo que dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Sí, todas las cosas de su concepción, de su embarazo, del nacimiento virginal de Cristo,
Todo eso ella lo guardaba en su corazón. Ella aprendió a guardar secretos. En el versículo 51 de Lucas 2 añade, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Ah, qué mujer más preciosa, qué mujer más madura. María guardó el secreto de que Jesús era el Hijo de Dios por todos estos años, que ella había concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo antes de conocer como hombre a su marido José. Qué carácter. Ahora, después ellos dicen que son hijos de Dios, quizá porque habían nacido en Israel y ellos sabían que Israel era el pueblo de Dios, por eso ellos se hacían hijos de Dios. Esto nos deja otra lección importante a nosotros. Oigan, no por ser parte de una iglesia somos cristianos. Lo que nos hace hijos de Dios, principalmente en esta edad de la gracia, es recibir a Cristo, creer en Cristo. Eso es lo que nos hace realmente hijos de Dios. Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Cristo les dice que si ellos fueran hijos de Dios, lo amarían a Él, porque Él de Dios había venido. Otra de las características de que somos hijos de Dios es que amamos a Dios y creemos que Cristo es el enviado del Padre. Sí. Si alguien no cree que Cristo es su Salvador y no ama a Dios, no puede reclamar ser hijo de Dios. Y el que hace estas cosas no puede rechazar a Cristo tampoco. Entonces, si hemos recibido a Cristo y amamos a Dios, entonces somos hijos de Dios. En los versículos 43 al 47, el Señor continúa con su discurso y les reprocha que no crean en Él. Miremoslo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. Además, Jesús les dice abiertamente que ellos eran hijos del diablo. ¿Sabe? Cristo tenía valor, tenía autoridad en sus palabras. Y esto se los dice porque ellos procuraban matarlo. Y luego les describe gráficamente el perfil del enemigo, el perfil del diablo. Les dice que es homicida desde el principio, que no ha permanecido en la verdad, que no hay verdad en él, que es mentiroso y padre de mentira. Es más, les dice que su naturaleza es mentira. Sí. Ahora, mientras que Cristo es la verdad y no puede ser señalado de ningún pecado. Cristo aquí hace un contraste entre Satanás y Él. Claramente, Él es la verdad, no puede ser señalado de ningún pecado. Gloria a Dios. Luego pasa a decir que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, mientras que los que no las oyen no son de Dios. Fíjese qué declaración más importante. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Mientras que los que no son de Dios no oyen las palabras de Dios.
Ahí podemos nosotros descubrir o identificar a un hijo de Dios y a alguien que no es un hijo de Dios. ¿Cómo o qué relación tiene con la palabra de Dios? Si la recibe o la rechaza. Este es un distintivo claro e inequívoco de un hijo de Dios. Va a recibir las palabras de Dios. Y de alguien que no es de Dios va a rechazar las palabras de Dios. En los versículos 48 al 53, los judíos acusan a Jesús de dos cosas. Primero, lo acusan de ser samaritano. Y segundo, lo acusan de tener demonio. Mire qué abusivos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Mire, qué tremendo. Ahora, al decirles ellos que él era samaritano, era un insulto. Ellos le querían decir que no era judío y que no era un verdadero adorador de Dios, que había mezcla pagana en él, porque en los samaritanos había mezcla pagana, gentiles y judíos mezclados. Entonces, al decirle: tú eres samaritano, le estaban diciendo que él no era un verdadero judío y que por ende pues no adoraba al verdadero Dios. Al decir que tenía demonio, querían decirle que todos los milagros que él había hecho, los había hecho por obra de Satanás, blasfemando de esta manera del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Con el cual Cristo había hecho los milagros realmente. Cristo había hecho los milagros por el poder del Espíritu Santo, pero ellos estaban atribuyéndole esos milagros a los demonios. Eso es blasfemia. Ahora, la primera acusación, el Señor no se las respondió porque ellos mismos se contradecían al reconocer a sus padres, quienes eran 100% judíos. No le respondió el asunto de ser samaritanos porque ellos sabían quiénes eran sus padres, ¿verdad? Ellos mismos se estaban contradiciendo. Ahora, la segunda sí se las impugnó, negando la participación de Satanás en su vida y declarando que él había venido para honrar a su amado Padre Celestial. Sí. Cosa que los judíos no estaban haciendo ni en lo más mínimo. Ahora, esta debe ser nuestra meta en la vida, queridos hermanos, que en todas las cosas nosotros honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo vino para honrar al Padre y nos dio un ejemplo maravilloso a seguir. Otra cosa que Jesús les dice aquí es que Él no estaba buscando su propia gloria, sino la gloria del Padre. En esto, Él nos dejó otro ejemplo maravilloso para imitarlo. No debemos buscar nuestra propia gloria en esta vida, sino la gloria de la bendita Trinidad. La gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Debemos buscar y glorificar siempre a Dios. Y buscar que los hombres también glorifiquen a Dios y no nos glorifiquen a nosotros mismos. Otra cosa importante que Jesús declara aquí es el poder de su palabra. Aquí dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte. Mire, la palabra del Señor tiene poder para darnos vida. A medida que caminamos en la luz de ella, tenemos vida.
tenemos vida. Y sabe una cosa, esta vida no es la vida bios, ni la vida suje, sino es la vida zoe. Vamos a tratar de entender eso más adelante. Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios y la guardamos, tenemos vida, vida increada, vida eterna, vida divina, la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida zoe. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Él les dice que Él guarda su palabra, que el que guarda su palabra tiene vida, lo comparan con Abraham, preguntándole si él es mayor que el patriarca. Verso 53. Le dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron también. ¿Quién te haces a ti mismo? Vea, entonces ellos lo comparan con Abraham, diciéndole: ¿te haces mayor que Abraham? En los versículos 54 y 55, Cristo les responde ese cuestionamiento, diciéndoles que el Padre es quien lo glorifica a Él. Respondió Jesús, dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Vea qué manera más sabia como Cristo responde. Con estas palabras, Él está diciéndoles que las obras que las hace por la unción que el Padre Celestial ha puesto sobre Él. Además les dice que ellos no conocen al Padre y que Él sí lo conoce. Con estas palabras se puede entender entre líneas el deseo del Padre. El Padre desea que sus hijos lo conozcamos y que tengamos comunión con Él. Este es el deseo de todo Padre. Amén. Todo Padre quiere que los hijos lo conozcan y que uno pueda conocer a sus hijos. Bendito sea el Señor. Y obviamente Cristo conocía al Padre y les dice a ellos que ellos no lo conocen, pero como dije aquí entre líneas se puede ver el deseo de Dios. Él quiere que sus hijos lo conozcamos. Abraham fue un hombre de una visión poco común. Al vivir en una comunión íntima con Dios, tuvo una revelación de Cristo. Él vio los días de Cristo y se gozó. Aquí una vez más vemos que la revelación viene por la relación. Abraham era amigo íntimo de Dios, por eso él recibió la revelación de Cristo. Imagínense, Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Y Cristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. O sea, Abraham tuvo una revelación de los días de Cristo, incluso del nacimiento, de la juventud, o del ministerio, o del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una íntima relación con el Señor. Así es de que si queremos tener revelación, desarrollemos relación con Dios. Los judíos, confundidos por su mente carnal, no entendieron. Ellos pensaron que Jesús les estaba diciendo que había vivido en la tierra antes de Abraham. Ellos no se dieron cuenta de que estaban hablando con el Hijo eterno de Dios, con el Verbo, que en el principio era con Dios y que era Dios. Ellos estaban cegados completamente. Entonces les dice el Señor: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Detengámonos en esa frase: yo soy. ¿Sabe? Este es el mismo nombre con el que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Allí
el Señor se le reveló a Moisés como yo soy el que soy. Por eso él podía decirles que era antes de que Abraham fuese. Con estas palabras, Cristo estaba declarando que él era el Jehová del Antiguo Testamento. Sí. Ahora, ellos lo entendieron y por eso trataron de matarlo, porque ellos pensaron que blasfemamente se estaba haciendo hijo de Dios. Leamos Jeremías 36, 26. Dice: también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Sí, los escondió. Ahora, en el versículo 59 dice que ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Milagrosamente Él se escondió a sí mismo a la vista de ellos y no pudieron encontrarlo para matarlo. Ahora, como leí Jeremías 36, 26, este milagro fue similar al que sucedió en los días de Jeremías y su secretario Baruch, cuando el rey Joacim lo mandó a arrestar. Dios lo escondió. Así como Dios escondió a Jeremías en aquel tiempo para que no lo prendieran y no lo mataran, así también el Padre escondió a su Hijo para que no lo arrestaran y para que no le hicieran daño antes de que llegara la hora establecida por el Padre. Ciertamente Cristo había venido para morir, pero Él tenía una obra que terminar, una carrera que acabar. Él tenía algo que consumar y no podía morir antes de cumplir con la voluntad de su Padre. Ellos intentaron matarlo una y otra vez, pero no lo pudieron matar porque no había llegado su hora. No había llegado su hora. Y estimados hermanos, esto nos da luz para lo que va a suceder en estos días finales. ¿Sabe? En los días del avivamiento que está por venir, va a haber mucha persecución. Mucha persecución. Sí. Y habrán quizá gobiernos o personas endemoniadas que querrán matar a los cristianos, matar a los siervos de Dios. Pero debemos tener esperanza y confianza en el Señor. Él tiene el poder para escondernos. O sea, no vamos a morir si Dios no quiere que muramos. Y no vamos a morir antes de tiempo, tampoco si Él quiere que muramos. No vamos a morir antes de tiempo. Dios tiene el poder para escondernos de la voluntad del enemigo. Muy bien, aquí termina entonces el sexto discurso de Cristo, donde Él nos enseñó acerca de que Él era la luz del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Bueno, llegamos ahora al séptimo discurso de Cristo. Este discurso es el del buen pastor, el discurso del buen pastor. Está comprendido en Juan capítulo 10 del verso 1 al verso 42. Y sabe, este es uno de los mejores y más preciosos ministerios o papeles de Cristo. Fluye de una manera hermosa en el Salmo 23, donde el rey David habla del Señor como su pastor, quien lo cuida y lo guía por sendas de justicia. Ahora, la narrativa de este séptimo discurso comienza con Jesús, el buen pastor, siendo comparado con los ladrones y los salteadores. Miremos los versículos 1 al 6 del capítulo 10 de Juan.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño, mire que también él se compara no solo con el ladrón, el salteador, sino también con el extraño. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ellos no entendieron lo que les decía. En la antigüedad, hermanos, no se pensaba que un pastor era el que solamente cuidaba las ovejas, sino cuando se hablaba de un pastor, también se pensaba en alguien que las poseía y que las gobernaba. Sí, no solo que las cuidaba, sino que las poseía, eran de él y que las gobernaba. Cuando Jesús usaba las palabras de cierto, lo que decía a continuación era de gran importancia. Aquí después de estas palabras, él dijo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire, hay ladrones y salteadores que quieren hacer daño a las ovejas. En los días de Jesús, a un mismo redil llevaban muchos rebaños. Esto es importante que lo entendamos para protegerlos durante la noche. El portero de ese redil literalmente se acostaba en la puerta del redil. O sea, literalmente él era la puerta. Y por la mañana él abría la puerta a cada pastor que iba llegando a recoger sus respectivas ovejas. Y estos pastores las llamaban por su nombre. Las ovejas venían a él porque conocían su voz y así las llevaba a apacentarlas durante el día. En la noche él regresaba y metía las ovejas en el redil y se iba a su casa. El portero se quedaba ahí en la puerta, ahí dormía para evitar que las ovejas se salieran o que los lobos entraran. Así. Entonces, ya a la mañana siguiente, ahí venía otra vez cada pastor a recoger su rebañito para llevarlos a apacentar durante el día. Ahora, esta bendita alegoría presentó Jesús para describir la relación que él tiene con sus ovejas y la relación que sus ovejas debemos tener con él. Primero, él las conoce por nombre. Por nombre. Eso es muy consolador, hermanos, aunque seamos desconocidos para la gente, aunque seamos pequeños e insignificantes en este mundo, si somos hijos de Dios, si somos ovejas de Cristo, Él nos conoce por nuestro nombre. Sí. Pero aquí también nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos conocer su voz. Es más, debemos responder en humilde obediencia cuando Él nos llama, así como hacían las ovejas con sus respectivos pastores. Si respondemos, ¿qué va a pasar? Él nos guiará yendo delante de nosotros y llevándonos a los lugares adecuados para que seamos alimentados. Bendito sea Dios. Ahora, esto es aplicable primero
a nuestro pastor celestial y luego también a nuestros pastores terrenales a quienes Dios ha puesto para que nos pastoreen. Hablando de los pastores terrenales, debemos ser cuidadosos de no alimentar a nuestras ovejas con pastos venenosos, sino con la verdad de Dios. Sí. Y hablando de las ovejas, debemos ser obedientes a nuestros pastores, como dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La relación entre nosotros y Cristo es muy importante. Entre Cristo y nosotros es muy importante, pero también la relación de los pastores terrenales con sus ovejas y de las ovejas con sus pastores es muy, muy importante. Luego el Señor dice que las ovejas no seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De la misma manera que un niño que conoce a sus padres, él no va a responder a la voz de un extraño, sino que él va a huir de él. Así, hermanos, cada verdadero hijo de Dios debe apartarse de aquellos que pretenden ser ministros de Dios, pero que son emisarios de Satanás. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristos. Esto es lo que Cristo nos quiso enseñar con esta alegoría. Las ovejas no oyen la voz de los extraños, no siguen al salteador ni al ladrón tampoco. En los versículos 7 al 10 de este capítulo que nos ocupa, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más, Cristo usa las palabras de cierto aquí. Ahora, para decir: yo soy la puerta de las ovejas. O sea, para Cristo esa declaración es sumamente importante. Con estas palabras, Él quiere decirnos que es la única entrada al redil del Señor. La única entrada al redil del Señor. Alabado sea Él. Aleluya. La única entrada al tabernáculo de reunión, la única entrada al cielo mismo, la única entrada a Dios el Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así lo dice Juan 14:6. Luego Cristo dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Qué tremendo. Esta es una declaración muy seria y muy importante. Porque el anticristo es un hombre que va a preceder al Señor. Sí, va a preceder al Señor en su segunda venida. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. El anticristo va a venir antes que Cristo venga por segunda vez. Claramente dice aquí: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Antes de que Cristo viniera la primera vez, vinieron algunos diciendo que eran el Mesías. Falsos, ladrones, salteadores, extraños. Y sabe, antes de la segunda venida de Cristo, aparecerán muchos Cristos diciendo que son el Cristo, y aparecerá el anticristo haciéndose pasar por Cristo
pero Cristo ya lo anunció acá, nos advirtió que todos estos son ladrones, salteadores, extraños y que no debemos recibirlos ni reconocerlos. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, de a quienes escuchamos, de a quienes les damos el púlpito, ¿no? Ya que una persona equivocada que predique podrá causar mucho daño a nuestra vida, mucho daño a la congregación. Mientras que el buen pastor, que es Cristo Jesús, Él nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Como lo dice el Salmo 23, verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Asimismo, el pastor congregacional, ¿verdad? El verdadero ministro de Dios debe asegurarse que las doctrinas, que la enseñanza, que la palabra que predica, que enseña, sea pura y sin error, ya que tendrá que dar cuenta ante el Señor de su trabajo con las ovejas. Los falsos pastores, con sus palabras, causan mucho daño a las ovejas y pueden causar una división en la congregación, ya que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. No obstante, Cristo, como el buen pastor, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. En los versículos 11 al 16, Cristo se presenta como el buen pastor. El hecho de ser el buen pastor es uno de los oficios más tiernos y maravillosos del Señor. Leamos y analicemos esta porción. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, mire que aquí menciona otro asalariado. Entonces ya tenemos al salteador, al ladrón, al extraño, y aquí tenemos al asalariado. Cuatro clases de personas que no son verdaderos y buenos pastores. Dice: más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, analicemos esta porción. Primero, cuando Cristo dijo: yo soy el buen pastor, la palabra buen aquí es calo. Y no solamente significa alguien que tiene un carácter moralmente intachable, ¿verdad?, que es bueno como persona, sino que también esta declaración denota a alguien que posee excelentes cualidades en relación a su trabajo, a su profesión. O sea, él es el buen pastor, no solo como persona, él es bueno, pero además él en el oficio de pastor, en el trabajo de pastor, él es bueno. Eso es lo que significa la palabra calo. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor es moralmente bueno y también es bueno en su oficio como pastor. Estos son dos atributos que nosotros debemos imitar, y ahorita le hablo a cualquier ministro de Dios. Debemos ser buenos
como cristianos, sí, y también debemos ser buenos como pastores en el oficio que tengamos. Imitemos al Señor Jesucristo. Otra cosa que hace el Señor como pastor aquí es que cuida las ovejas y las defiende de todos aquellos que las quieren atacar, aún a costo de su propia vida. La relación entre el pastor y la oveja es literalmente, hermanos, un lazo de amor. Un lazo de amor. ¿Sabe? El Señor dice, con cuerdas de amor te he atraído. Te he atraído. Sí. Ahora, la relación entre Cristo y cada oveja es una relación literalmente de amor. Es un lazo de amor. El pastor cuida a las ovejas cuando están enfermas, unge sus heridas con aceite, las alimenta con buen pasto, las guía a través de su vida, las ama como la nodriza ama a los bebés que cuida. Y sabe, eso es lo que Cristo hace con sus ovejas. Y aquellos que hemos sido llamados a ser pastores debemos imitar las cualidades del buen pastor. Debemos cuidar las ovejas y defenderlas de todos aquellos que les quieren causar daño. Otra cosa, aquí el Señor compara a un verdadero pastor con un asalariado. Sí, un asalariado no está ligado a las ovejas por amor. Llegó a ser pastor solamente por intereses personales, por intereses financieros, sí, por un salario. Un asalariado no está comprometido con las ovejas, no cuida de ellas verdaderamente, solo le interesa la paga al fin de la quincena o al fin de mes. Cuando ve venir el peligro, lo que hace es huir para salvar su vida y no le importa el final de las ovejas. En contraste con esto, un verdadero pastor defenderá sus ovejas. Y si él tiene sustento, estará bien. Y aun si no tiene sustento, él de todas formas estará amando y sirviendo a las ovejas que Dios le haya encomendado. David es un ejemplo de un buen pastor. Él arriesgó su vida para proteger su rebaño. Él mismo lo declaró cuando iba a pelear contra Goliat, y sus hermanos y el pueblo y aún Saúl tenían dudas acerca de su valentía. Él les dijo: yo he cuidado las ovejas de mi padre. Sí. Y cuando un oso venía y quería arrebatar una de las ovejas, yo salía y lo enfrentaba y lo mataba. Y si un león venía para querer llevarse una de mis ovejas, yo salía, peleaba con él y lo descarretaba. Ahora David es un prototipo de un buen pastor. Él arriesgó su vida para proteger su rebaño. Esto es lo que Cristo hace, porque Él es el Hijo de David por excelencia. Pero esto es también lo que cada pastor debiera hacer con sus ovejas, ¿verdad? No solamente trasquilarlas, no solamente beneficiarse de su lana, literalmente, sino cuidar a sus ovejas, interceder por ellas, derramar su alma ante el Señor por ellas y estar al tanto de lo que les sucede. Leamos lo que dice el primer libro de Samuel 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba. Vea cómo David nos muestra el ejemplo de un buen pastor. Bueno, otra cosa que se dice del buen pastor es que da su vida por las ovejas. Y hermanos, esto fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él literalmente dio su vida por las ovejas. Sí, por eso fue necesario que se hiciese hombre, para que como hombre muriera para pagar el precio de la salvación de las ovejas. Cristo murió como el Cordero de Dios para salvar a todas las ovejas de su rebaño, que vamos a ser salvos y que llegaremos al cielo. En el versículo 14, Cristo dijo: Él conoce sus ovejas y las suyas lo conoce. Definitivamente, cuando Cristo nos compró con su sangre, Él nos conoció. Esto a mí me impactó, hermanos, cuando lo entendí. Sabe que Cristo no hizo una compra general de su iglesia, una compra general de su rebaño. No, Él no vino y miró, vamos a poner un ejemplo o a citar un número. Él no vino y miró 1,000,000 de ovejas y dijo: yo voy a morir por 1,000,000 de ovejas, y murió. No, Él definitivamente vino y nos conoció a cada uno en particular. A cada uno en particular. Sí, Él nos conoce y Él murió por cada uno en particular. Esto suena maravilloso y realmente es maravilloso. No entramos al reino de los cielos en grupo, en manada, sino meticulosamente conocidos por el Señor. Bendito sea Dios. Qué maravilla. O sea, mire, tan conocidos que Cristo dijo que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Contados están. Puede usted imaginar. Él nos conoce de una manera perfecta. Esto concuerda con lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él nos conoce. Y por supuesto, sus ovejas lo conocen a Él también. Lo conocen a Él también. Sabemos cuán hermoso es Él. Podemos decir, como la Sulamita dijo en Cantares 5:10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Se requiere que cada oveja conozca al pastor. Por eso, hermanos, hay que buscar una relación íntima con el Señor. Hay que buscar su rostro día, noche, en todo momento, para poder llegar a conocerlo. Así como Él nos conoce a nosotros, Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Sí. Por eso Jeremías dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, mas alábese en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Sí. Así como Él nos conoce, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Esa es la relación que debe existir entre oveja y pastor. Bendito sea Dios. Otra cosa importante que se dice de Cristo como el buen pastor es que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. Sí, es muy importante. Desde la eternidad pasada, hermanos, ha habido una relación hermosa entre el Hijo de Dios y su Padre eterno. Y hay un conocimiento mutuo entre ellos. Se conocen mutuamente entre ellos.
Proverbios 8:30 dice, con Él estaba yo, dice Cristo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Había una relación preciosísima entre Cristo y el Padre, entre el Padre y Cristo desde la eternidad pasada, desde antes que fueran todas las cosas. Ahora, en el versículo 16, Cristo hace alusión a otras ovejas a quienes debe incluir en su rebaño. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traer, dijo Cristo. Esto se puede explicar de dos maneras. Primero, se estaba refiriendo a las 10 tribus perdidas de Israel que para aquel tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra, estaban dispersas y siguen estando hasta el día de hoy. Isaías 56:8 dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aquí está hablando de las 10 tribus que fueron esparcidas en el año 722 antes de Cristo por los asirios y fueron dispersadas por todas las naciones de ese mundo conocido. Cuando Cristo vino, solamente estaban los judíos, los de la tribu de Judá y de Benjamín, que habían quedado en la tierra. Ahora, cuando Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer, se estaba refiriendo a las 10 tribus perdidas que también alcanzarán misericordia y que el Señor hará volver a la tierra de Israel para entonces unirlas a las ovejas de la tribu de Judá y de Benjamín y entonces tener un solo rebaño, a un Israel restaurado. Sí, pero también se puede aplicar a los gentiles, que en la presencia de Dios fuimos elegidos para ser ovejas también del redil del Señor. Él estaba ahí con los judíos, pero habían muchas naciones gentiles de donde él iba a sacar muchas ovejas que vendrían a ser parte de su rebaño. Primera de Pedro 1:2 dice que somos nosotros elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros también éramos aquellas otras ovejas que debíamos ser traídas al rebaño, y al final habrá un rebaño y un pastor, judíos y gentiles unidos por la sangre de Cristo para vivir con Él por los 1000 años que se aproximan en el milenio y por toda la eternidad. En los versículos 17 al 21, Cristo enfatiza que Él pondría su vida, no se la quitarían, no. Allí dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos seguían diciendo, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vea, qué interesante. Bueno, miremos entonces lo que él dijo en esta porción. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Aquí vemos el gran amor que el Padre tenía por el mundo, puesto que Cristo estaba poniendo voluntariamente su vida por aquellos a quienes el Padre amó. Agradó al Padre que esto fuera así. Si nosotros ponemos nuestra vida por los que Dios ama, seremos agradables
a Dios nosotros también. Cristo lo hizo por nosotros y nosotros también debemos hacerlo por los demás. Obviamente no vamos a poner nuestra vida para redimirlos, para salvarlos, porque el único que salva es Cristo Jesús. Pero sí podemos poner nuestra vida para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos conozcan al Salvador, para que ellos lo reciban como tal. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Verdad impresionante. Eso quiere decir que a Cristo no lo mataron sin su consentimiento. No, Él puso su vida en la cruz voluntariamente. Si Él no hubiera querido morir, no hubiera muerto. No hubiera muerto. Pero Él quiso morir. Él quiso morir. ¿Se recuerda cuando lo iban a capturar en el jardín de Getsemaní? Cuando lo iba la turba a capturar, eran como 1000 hombres. Y cuando Él les salió al encuentro y les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Él dijo: yo soy. Y cuando pronunció esa palabra, yo soy, los 1000 hombres cayeron a tierra. O sea que si Él no se deja capturar, no lo capturan. Si Él no se deja matar, no lo matan. De manera que Él puso su vida voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amaba al Padre y esa era la voluntad del Padre. Y porque nos amaba a nosotros y esa era la única manera como nosotros podíamos ser salvos. Él puso su vida por nosotros. Luego, Cristo añadió acá: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, todo era un plan perfecto de la Trinidad para redimir a la humanidad. Jesús vino a dar cumplimiento a el plan previamente elaborado en la eternidad pasada, antes incluso de la fundación del mundo. Ya el plan se elaboró y Él vino para poder ejecutarlo, para poder cumplirlo, para poder redimir a la humanidad. No creamos que el pecado agarró de sorpresa a Dios y que Dios a última hora tuvo que moverse para hacer arreglos y solucionar el problema. No, Dios ya lo sabía de antemano antes de crear al hombre. Ya sabía que el hombre iba a caer y que la única manera de salvarlo era que Él mismo viniera a esta tierra y se hiciera hombre para morir como hombre y redimirlos. Sí, o sea, es un plan ya elaborado. Jesús vino a darle cumplimiento. Y sabe, a mí me gusta mucho esto. En Levítico, en los primeros 5 capítulos de Levítico, encontramos las 5 ofrendas que Cristo vino a cumplir a esta tierra en su vida y en su muerte. Sí. Ahí la primera ofrenda que está en el capítulo 1 es el holocausto. Cristo fue el holocausto. Él cumplió esa ofrenda. Luego en el capítulo 2 está la oblación. Cristo fue la oblación. Él cumplió también esa ofrenda. En el capítulo 3 está la ofrenda de paz. Cristo fue la ofrenda de paz en la cruz del Calvario. Él cumplió esa ofrenda. En el capítulo 4 está la ofrenda por el pecado. Y Cristo fue la ofrenda por el pecado en la cruz. Y en el capítulo 5 está la ofrenda por la culpa. Y Cristo fue la ofrenda por la culpa. O sea, hermanos, ya el plan de redención estaba elaborado. Se lo revelaron a Moisés en tipo. Sí, en tipo. Ya, o sea, eso no fue hecho de último momento. No, ya todo estaba
magistralmente arreglado. Por eso es que nadie me quita la vida, dijo Cristo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí ya de mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe que todavía no había muerto? Y ya estaba diciéndolo. Ya le habían dado el mandamiento y todavía no había muerto. O sea, estaba todo arreglado en el plan y en el propósito eterno de nuestro Dios. Oh, qué Dios más precioso. Ahora, estas declaraciones causaron división entre los judíos. Unos creían sus palabras, otros no. Unos decían, demonio tiene. Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. Unos decían, está fuera de sí. Otros decían, ¿puede un loco abrir los ojos a los ciegos? Bueno, había división entre la gente. Y sabe, aún esto tiene significado. Cristo dijo en Mateo 10, 34 al 35, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Definitivamente, ¿verdad? En el mundo siguen habiendo esta clase de disensiones. Hay gente que cree en Jesús y gente que no cree en Él. Hay gente que lo ama y gente que lo aborrece. Hay gente que lo recibe y gente que lo rechaza. Hay gente que escucha su palabra y hay gente que rechaza su palabra. Hay división, hay división. Sin embargo, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el evangelio a todos. Predicar el evangelio a todos. Con el entendimiento de que unos lo van a creer, otros no. Unos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Unos lo van a amar, otros lo van a aborrecer. Pero nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Siempre va a haber división. Y muchas veces hay división hasta en los hogares, hasta en las casas. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay algunos miembros de la familia que reciben a Cristo y otros no. Hay separación. Y a veces hasta son echados de las casas, de los hogares, por la fe en el Señor Jesús. Pero no es de extrañar porque eso ya Cristo lo ha declarado. En los versículos 22 al 25 identificamos el tiempo en que este discurso fue predicado. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Muy bien. Vemos por esta porción que el discurso fue dado durante la fiesta de la dedicación, la cual se celebraba durante el invierno, más o menos 2 meses antes de la fiesta de los tabernáculos. Más o menos 2 meses antes de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esta fiesta de la dedicación fue instituida por Judas Macabeo en el año 164 antes de Cristo, cuando el templo había sido profanado por Antíoco Epífanes IV. Sabemos por la historia que este hombre, figura del anticristo,
quitó los sacrificios que los judíos estaban ofreciendo en el templo y sacrificó una puerca en el altar. Entonces, el templo fue contaminado por este hombre que es una figura del anticristo. Los judíos, Judas Macabeo y su familia, pelearon contra Antíoco Epífanes, lo hicieron huir y luego ellos por 7 días limpiaron el templo, lo purificaron. Sí. Ahora, y lo dedicaron una vez más, lo consagraron. 8 días fue, por 8 días lo consagraron una vez más. Ahora, cada año se conmemoraba esa fecha. Se le llama, o los judíos la llaman, Chanukah, que significa dedicación o consagración. Durante los 8 días de la fiesta se cantaban los salmos del 113 al 127, conocidos como los salmos Jalel. Y se practicaban otros ritos similares a la fiesta de los tabernáculos. También era llamada la fiesta de las luces, porque cuando Judas Macabeo y su gente purificaron el templo, fíjese que se acabó el aceite de las lámparas que estaban en el templo, pero milagrosamente las lámparas permanecieron encendidas por 8 días sin aceite. Sin aceite, permanecieron encendidas hasta que terminó la purificación, el trabajo, y se les pudo suministrar aceite. Por lo que en esta fiesta muchas personas iluminaban el templo con luces y también iluminaban sus casas con luces en honor a lo que había sucedido en la purificación del templo. Otra cosa notable es que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así lo dice la porción que acabamos de leer. La razón es que Cristo era mayor que Salomón. Mayor que Salomón. Salomón había construido ese templo originalmente, pero fue Jesús quien le dio a David los planos de ese templo. Entonces Salomón lo edificó, pero los planos realmente habían sido dados por la sabiduría que es Cristo Jesús. Por eso él andaba por ahí en esa fiesta dando ese discurso por el pórtico de Salomón. Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra al oír la sabiduría de Salomón. Y él les dijo: y he aquí, más que Salomón en este lugar. Refiriéndose a él mismo. Más que Salomón, soy mayor que Salomón. Salomón construyó el templo, pero yo le di el diseño del templo a su padre David. Alabado sea Dios. Ahora, los judíos duros de corazón una vez más le dijeron que les hablara claramente acerca de su origen e identificación. Le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Cuántas veces Jesús les había dicho quién era? Y ellos no habían querido creer. Y algunas veces ni quisieron oír. Sin embargo, esto era para que se cumpliera la profecía de Deuteronomio 29, verso 4, que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y también lo que dice Isaías 6:10: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tantas veces el Señor les había dicho quién era, pero ellos no querían creer, no querían entender. ¿Y sabe qué sucede? Algo que es terrible, hermanos, terrible. Es que cuando el hombre escoge un camino,
determina seguir un camino, óigase bien lo que le digo, determina seguir un camino. Dios le habla y le dice, vuélvete de ese camino. Le dice, apártate de ese camino. Le dice, deja ese camino. Le dice, ya no sigas en ese camino. Le dice, regresa a mí. Pero si el hombre, fíjese bien, si el hombre permanece obstinadamente en ese camino, ¿sabe qué hace Dios? Entonces viene Dios y lo confirma en ese camino. Lo establece en ese camino para su condenación eterna. Sí, eso fue lo que hizo el Señor con estos judíos. Ya les había dicho un montón de veces quién era y no creían. Pues entonces engrosó el corazón de ellos, agravó sus oídos, cegó sus ojos para que no vieran con sus ojos, no oyeran con sus oídos, no entendieran con su corazón, no se convirtieran y no hubiera para ellos salvación y sanidad. Esto debe dejarnos una lección a nosotros muy importante. Debemos clamar a Dios que no vaya a endurecer nuestros corazones y vayamos a convertirnos en insensibles a la verdad de su palabra. ¿Sabe? Eso pasó con Faraón. Eso pasó con Faraón. Él comenzó endureciendo su corazón. Cuando Dios le mandó decir con Moisés, deja ir a mi pueblo, él decía no. Y otra vez, deja ir a mi pueblo. No. Y otra vez, deja ir a mi pueblo. Él comenzó endureciendo su corazón. Entonces, cuando vio Dios que no quería ceder, le endureció para siempre el corazón a Faraón para su propia condenación. Cuán terrible es ser uno obstinado y duro de corazón. Debemos pedir a Dios que nuestros corazones no se endurezcan, sino que seamos o tengamos un corazón quebrantado, un corazón tierno y suave para atender la palabra de Dios. Luego el Señor les dice claramente que Él era el Mesías, que creyeran en Él por las Escrituras que daban testimonio de Él. Y si no creían por la palabra, pues que creyeran por los milagros que estaba haciendo delante de sus ojos. Y hermanos, eso será así en el fin. En el fin, va a repetirse esta verdad. Aquella gente que no crea por la palabra, se le va a dar la oportunidad de que crea por los milagros que van a ver. Sí. Va a haber gente que se va a convertir por el mensaje. Pero Dios tan misericordioso, que si el mensaje no los convence, va a hacer milagros extraordinarios para que por los milagros sean convencidos. Ahora imagínese usted, si una persona no cree por la palabra y no cree por los milagros, no va a tener excusa en el día del juicio. No va a tener excusa. Tendrá la condenación bien ganada y no tendrá nada que objetar ante el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, en los versículos 26 al 29, Cristo habla de sus ovejas y les dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí el Señor hace alusión a las dos líneas que corren por toda la Biblia. Los que son ovejas y los que son cabras. Los que son trigo y los que son cizaña. Los de la línea justa y los de la línea impía. Sabe que estas dos líneas corren desde el principio de la humanidad y también desde el principio de la Biblia. Ahora, Dios los trata así porque su naturaleza es así y ellos escogieron tomar ese camino. No fue Dios quien determinó que fueran o lo que fueran,
sino que en su conocimiento anticipado, Él vio lo que iban a escoger para sus vidas y en base a eso los confirmó, los estableció en el camino que ellos escogieron. Bien. Luego Cristo habla de sus ovejas, tres cosas. Primero dice que ellas oyen su voz, Él las conoce y ellas lo siguen. Es importante, hermanos, oír la voz del Señor. Muchas veces Él habla y nosotros no le ponemos atención. Sí. Para poder oír la voz del Señor debemos pasar tiempo en su presencia. Es importante también que Él nos conozca. Para que así sea, debemos abrir nuestro corazón y exponerlo delante de Él. No debemos esconder nada. Debemos dejar que Él nos conozca. Y luego debemos debemos seguirlo también a Él. Para seguirlo, pues es necesario tomar nuestra cruz cada día. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguir al Señor hay que tomar nuestra cruz. Luego, lo siguiente que dice acerca de sus ovejas es que Él les da vida eterna y que nadie las arrebatará de su mano. La palabra vida que se usa aquí en el griego es zoe, que nos habla de la vida divina, la vida increada, la vida que no tiene principio ni fin, la vida de Dios mismo. Esa vida es la que Cristo prometió a sus ovejas. Y luego dice que nadie las arrebatará de su mano. Y nadie, hermanos, es nadie. O sea, nuestra vida está segura en sus manos. Luego Cristo dijo que el Padre es mayor que Él y que el Padre también nos tiene en sus manos. Y otra vez, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Entonces, la clave realmente está en permanecer en Cristo y en los caminos de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Nadie. Solo nosotros podemos salirnos de eso. Cuidado con salirnos. Bueno. En los versículos 30 al 33, Cristo una vez más revela su divinidad. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjese, Jesús les declara la hermosa unidad que existe entre Él y el Padre. Una unidad. Ellos realmente son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Amén. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo se dice: Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ejá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el credo básico del cristianismo que vino de Israel. Es interesante que Dios se revelara en Génesis 1:1 como Elohim. Elohim, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en todo el capítulo 1 donde aparece la palabra Dios, y dijo Dios,
y dijo Dios, e hizo Dios. Todas las veces que aparece la palabra Dios en el capítulo 1 de Génesis, se usa el nombre Elohim. Y Elohim es el nombre plural de Dios. Es el nombre que muestra la Trinidad. La Trinidad muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabe que ese nombre Elohim es una de Elohim, se transliteró a Yahvé, y de Yahvé pasó poniéndole vocales a Jehová. O sea que Jehová es el mismo nombre Yahvé, y Yahvé es el mismo nombre Elohim. Es una transliteración de Elohim. Entonces Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen una unidad hermosa. Ahora, al oír esto, los judíos trataron de apedrearlo. Con esto ellos estaban actuando como jueces, como jurado y como ejecutores, transgrediendo ellos mismos la ley que citaban. La ley decía que una persona debía ser investigada más allá de toda duda, y por la boca de 2 o 3 testigos podría ser condenada a morir. Pero ellos ni siquiera se acordaron de lo que la ley decía y estaban actuando por sus propios designios. Jesús les preguntó por cuál obra querían matarlo. Él había hecho muchas buenas obras y quería saber por qué lo querían ejecutar. Ellos le respondieron que lo iban a apedrear porque se había declarado hijo de Dios, lo cual para ellos era una blasfemia. Por otra parte, cuando venga el anticristo y diga que es Dios, ellos sí lo van a recibir y van a creer en él, paradójicamente. Bueno, en los versículos 34, 36, Cristo le responde citando el Salmo 82, 6, diciendo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Fíjese, estos versículos se interpretan de la siguiente manera. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo en ese sentido podemos ser llamados dioses, con D mayúscula, ¿verdad? Dioses. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de la naturaleza divina. Sin embargo, si no caminamos rectamente, moriremos igual que los paganos. El Salmo 82, versos 6 y 7 lo dice. Yo dije, dice Dios, vosotros sois dioses, con D minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. Le está hablando a cristianos, hijos del Altísimo, que creen en Cristo, que lo reciben. Pero si no caminamos rectamente, él dijo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por lo tanto, aquel a quien Dios ha enviado tiene todo el derecho de ser llamado hijo de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este discurso termina con otro intento de prenderle, pero él escapó nuevamente. Versículos 37 al 39 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, luego procuraban otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Mire cuántas veces quisieron matar a Cristo antes de la cruz. Yo creo que ahí estaba la mente siniestra de Satanás, queriendo impedir que Cristo llegara a la cruz, porque él sabía que en la cruz
iba a ser derrotado. Ahora, Jesús presentó un poderoso argumento aquí. Les dijo: si ustedes no me creen por lo que digo, entonces crean en mí por los milagros que hago. Sí. Esto debemos pedir a Dios nosotros, que nos sigan las señales y los milagros, hermanos, para que el que no cree por la palabra, crea por las obras. Cuando el poder de Dios es desatado, suceden milagros y muchas personas reciben a Cristo. No obstante, ellos procuraban prenderle, pero él escapó de sus manos. Muchas veces quisieron matarle antes de llegar a la cruz, pero Cristo no lo permitió. Él sabía que todo tiene su tiempo y el tiempo para morir no había llegado. No había llegado. Ahora, esto debe darnos luz también a nosotros. Debemos conocer los tiempos de Dios para nuestra vida. Sí. Moisés oró: hazme conocer, oh Jehová, mi fin, cuál sea la medida de mis días. Muy bien. En los versículos 40 al 42, para ir ya terminando, dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, Jesús regresó para confirmar el ministerio de Juan. Muchos dijeron: lo que Juan dijo de él era la verdad, y creyeron en él. El ministerio de Juan no fue un ministerio de milagros, fue un ministerio para dar testimonio de la luz, aquella luz que alumbra a todo hombre. Venía al mundo y ahí estaba. Juan lo presentó como tal y cumplió su ministerio. Termino con Hechos 13:25. Me gusta mucho este versículo. Dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Él, Juan el Bautista, terminó su carrera, cumplió lo que se le había encomendado. Bendito sea Dios. Si quiera Dios que nosotros también terminemos nuestra carrera. Cristo terminó su carrera. Él pudo decir: consumado es. Y de la misma manera Él quiere que nosotros terminemos nuestra carrera. Muy bien, hermanos, hemos terminado los 7 discursos de Cristo Jesús. Y pues vamos a darle gracias a Dios con palabras de oración. Y luego en la próxima sesión nos adentraremos en los 7 yo soy de Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendice con ella a todos nuestros alumnos y a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.